Habíamos visto una clase anterior un parámetro de cómo alcanzar la visión y hoy vamos a ver en realidad el tema en sí, cómo podemos alcanzar la visión desde la perspectiva de José Briceño. Cuando hacemos esta interrogante nos referimos a los motivos que nos impulsan a alcanzar la visión, porque lo importante no es solo tener una visión, sino obviamente poderla alcanzar. Pero no es tan solo alcanzarla, sino cómo la alcanzamos. Pablo dice que para alcanzar la visión es necesario correr una carrera. Hay una gran diferencia entre la visión y la carrera. La visión es la meta a alcanzar y el objetivo principal y absoluto del ministerio. La carrera es la forma en que nos desenvolvemos en las directrices que Dios nos da para alcanzar la visión. Si es tan importante alcanzar la visión, es tan importante correr la carrera, pero en una forma legítima. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5, y Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24 al 27, Pablo nos muestra la importancia de correr en una forma legítima. Pablo dice que cuando él corre lo hace golpeando su propio cuerpo, manteniéndolo en mansedumbre. Lo que el apóstol quiso decir fue como disciplinándome a mí mismo, teniendo como cuidado de hacer las cosas con motivos correctos para no ser descalificados. Entonces hay quienes han alcanzado una meta, corrieron una carrera, pero no obtendrán premios. ¿Por qué? Porque alcanzaron sus propias metas, corrieron sus propias carreras y cuando corrieron lo hicieron de una forma ilegítima, es decir, mintieron, trampearon, sobornaron, robaron, estafaron, atropellaron, engañaron, compitieron, no les importó cuántos se llevaron por delante con el fin de alcanzar sus propios objetivos. Entonces hoy en día tenemos ministerios aparentemente prosperados, con programas de radio, televisión, centros de rehabilitación, con buena posición, con un nombre, fama, popularidad, pero ¿cómo están los ojos, están ante los ojos de Dios? Son unos desventurados, como dice Apocalipsis, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Para efectos de Dios, en cuanto a los galardones, no obtendrán nada, porque ya obtuvieron su recompensa. Por eso es que todo ministerio que reciba una visión debe centrarse a ella con los motivos correctos. En el libro de 2 Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan la tierra, buscan hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Entonces, en conclusión, podríamos decir, no es hacer para Dios, sino cómo lo hacemos y cómo lo alcanzamos. Entonces, vamos a ver a continuación, ¿no? 6 áreas de las que un ministro debe alcanzar perfección y madurez para que haya un motivo correcto en el corazón y a la vez sea sólido en el carácter, lograr y alcanzar el objetivo principal y absoluto del ministerio, que es la visión. Entonces, ¿en qué áreas tenemos que ser perfeccionados para alcanzar la visión? Fíjese, la primera área que debemos nosotros trabajar para alcanzar la visión es el área del amor. El poder de las fuerzas de un ministerio está proporcionada directa en cuanto ames lo que Dios te mandó a hacer. Entonces nunca podremos amar nada de lo que se relacione con Cristo si primero no lo amamos a Él. Eso nos dice el libro de Romanos 1:5. Entonces hay 3 cosas que debemos amar y vivir por ellas: Dios, el llamado que Dios nos hizo y el objetivo del llamado que viene siendo la visión. Entonces Jesús le dijo a Pedro en el libro de Juan, capítulo 21, verso 15 al 17, Pedro, ¿me amas? Y el verbo amar que aparece en ese pasaje es un derivado del ágape, ¿no es cierto? Es el verbo agapán, que tiene que ver con el amor incondicional. Si nos ponemos a estudiar las características de este verbo, según el libro de 1 Corintios 13, es sufrido, soporta cualquier tipo de sufrimiento, es benigno, nunca obra en maldad, todo lo espera, está preparado en todo para todo lo soporta, es resistente a todas las cosas. Esto indica que solo por amor
¿no es cierto? Del griego agapán, podemos llevar a cabo ese amor ágape, podemos llevar a cabo un ministerio y alcanzar su principal objetivo, que es la visión. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas?, ¿no es cierto?, en ese ámbito del ágape, Pedro le contestó, tú sabes que te amo, pero hay que tomar en cuenta que el verbo que utilizó Pedro fue phile, derivado de fileo, ¿no es cierto?, que es un tipo de amor, ¿no?, que entre sus características y valores tiene que ver con un mero sentimiento y afecto entrañable, algo así como sentir algo por ti. Tal amor fileo no es suficientemente fuerte para alcanzar un objetivo. Según el griego, la tercera vez que Jesús le preguntó, ¿me amas?, el verbo que Jesús utilizó fue el que mencionó Pedro, el fileo. Es decir, Jesús le preguntó, Pedro, ¿no? Pedro, ¿me amas con amor fileo? O Pedro, ¿tú sientes algo amistoso y entrañable por mí? Y Pedro, al observar que Jesús toma el verbo file, le estaba demandando el ágape, ¿no es cierto? La respuesta de Pedro fue algo así: tú lo sabes todo, tú sabes que te fileo, ¿no? Yo no te agapán. En otras palabras, tú sabes todas las cosas. En otras palabras, ¿no es cierto?, tú sabes que yo te amo con el amor fileo, ¿no es cierto?, y no te amo con el amor agapán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, agapán de ágape sugiere en las dos primeras preguntas, ¿no es cierto?, el amor que valora y estima, ¿no es cierto? Es un amor desprendido, dispuesto a servir, cueste lo que cueste. En Hechos 20:24 Pablo muestra el ágape, el amor incondicional. Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cuando Jesús le preguntaba a Pedro por tercera vez, ¿me amas?, con el verbo fileo, y Pedro le da la respuesta, Jesús le dice a Pedro, si me amas con el amor ágape, no si me amas con el amor fileo. Si me amas con el amor ágape, apacienta mis ovejas, ¿no es cierto? Entonces, en el ministerio se nos van a presentar momentos difíciles, duros, fuertes, que muchas veces nos van a dar ganas de abandonarlo todo. Pero solamente el amor ágape, ¿no?, que sintamos por Cristo y su obra, incluyendo su iglesia, nos van a dar fuerzas para avanzar y no retroceder. Solamente el amor que Jesús tenía por el Padre y la obra que le había encomendado le dieron fuerzas para soportar todos los sufrimientos que pasó desde Getsemaní hasta la cruz, tanto en lo físico como en lo espiritual. Tenemos el ejemplo de Pablo, que da ciertas declaraciones de los padecimientos que tuvo que pasar por el ministerio. Entonces Pablo afirma estar náufrago en el mar de día y de noche, hambre, desnudez, picado de serpiente, apedreado, flagelado por los judíos y los romanos, colgado por un muro, desvelo, despreciado de sus propios hermanos y de su propia nación, encarcelado, vituperado, metido en el cepo, dado por muerto, pero que sobre todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, podemos concluir que necesitamos madurar en el amor para alcanzar la visión. No te olvides que el poder y la fuerza, ¿no es cierto?, de un ministerio está en la proporción directa en cuanto amas lo que Dios te mandó a hacer. ¡Qué tremendo! Existen 4 diferentes tipos de amor: el amor fileo, el amor estorgo, el amor eros y el amor ágape, simplemente para recordar. Por otro lado, podemos ver la unidad de Efesios, ¿no es cierto?, 4 del 2 al 6. El término unidad viene del verbo enotes, derivado de en con h, que es neutro de eis, ¿no? Entonces, enotes, eis tienen las mismas características y valores del término griego koinonía. Según el libro de Juan 10:30, 11:52,
¿no? 17, 1 al 21, Hechos 2, 42, Romanos 12 del 4 al 5 y Gálatas 2, 9, que usted va a poder obviamente analizarlos un poco. Koinonía, ¿no es cierto? Que en equivalente en nuestro idioma es comunión, indica tener las cosas en comunión, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una intimidad, una distribución. Entonces la unidad es tan importante que Jesús le dedicó un solo capítulo en su oración a favor de ella, en Juan 17. El objetivo de la oración es para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Observe que el centro de la oración es la unidad, vivir en unidad, es vivir en el carácter de Dios, de Cristo, ¿no? Y del Espíritu Santo, porque ellos son uno. Entonces debemos tomar en cuenta ciertos factores que son determinantes para la unidad. Número uno, Dios no quiere uniformidad. El conjunto de deidad trabajan en diversidad, pero en unidad. Es decir, ellos son diversos en las acciones, pero uno en las intenciones. En el libro de 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice que el Padre trabaja con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. En Hechos 10:38 dice que el Padre es el que unge, Cristo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Entonces podemos notar, fíjese, podemos notar que hay una diversidad de las acciones, pero son uno en las intenciones. Este debe ser el carácter de la iglesia, que haya una koinonía, una comunión independientemente de que en las acciones seamos diferentes. Pablo, fíjese, Pablo en 1 Corintios 12:7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Observe, ¿no?, que Pablo dice a cada uno de manera individual, ¿no es cierto? En el verso 20 dice que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Aunque cada miembro ocupa una función en el cuerpo, sigue siendo uno. ¿Por qué? Porque no hay una unidad sin uniformidad. Muchas veces confundimos la unidad con la uniformidad y veamos un ejemplo, ¿no es cierto? Dios me hizo un llamado al ministerio, ¿no es cierto?, de pastor y me dio una visión, pero no puedo pretender que un maestro o del cuerpo de ministros dejen de hacer lo que Dios les mandó a hacer para apoyarme en la visión que Dios me dio. Fíjese, ¿no es cierto? Porque eso no es unidad. No todos somos llamados a hacer lo mismo. La unidad está en que sin dejar de hacer lo que Dios les encomendó, puedan en un momento determinado presentar su apoyo y viceversa. Entonces lo mismo haría yo con ellos. La unidad estaría en que teniendo diferentes llamados y visión nos presentemos o nos prestemos apoyo mutuo para que cada uno pueda alcanzar la visión, ¿no?, que al fin nos llevará a un denominador común, implantar el reino de Dios. En Efesios 4:11 nos presentan los 5 dones ministeriales. Tomen en cuenta que al final de cada expresión, cuando nombra los dones, aparece una letra. Fíjese, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Esa S que está al final, según el griego, no solo indica la pluralidad, sino versatilidad o diversidad. Es decir, lo que quiere decir el texto no es que tan solo Dios tiene muchos apóstoles, sino que tiene diferentes tipos de apostolados. Dios no solo tiene muchos evangelistas, sino diferentes tipos de evangelistas, y así sucesivamente con los demás ministerios. Según este texto podemos ver la diversidad en los ministerios, pero debe haber una unidad en ellos. En el verso 16 de Efesios 4, Pablo dice que los ministros tienen que unirse como las coyunturas. ¡Qué tremendo! En esto podemos ver la unidad en la diversidad. Repito, este debe ser el carácter de la iglesia y sus ministros para alcanzar la visión, que es el objetivo obviamente principal. Entonces, número 1, dijimos, Dios no quiere uniformidad. Número 2, donde no hay unidad, no hay fuerza. Donde no hay fuerza, no hay poder. Donde no hay poder, no está la manifestación del Espíritu. Entonces, la falta de unidad produce una fragmentación o desintegración. La unidad
para bien o para mal, desata poder. ¿No es cierto? Podemos encontrar ejemplos bíblicos de la Torre de Babel, que lo hemos analizado en su momento, ¿no es cierto? En Génesis 11:1-9, ¿no? Se unieron para un objetivo y esto generó fuerza y poder. Entonces, Jesús dijo en Mateo 12:25-26, que si Belcebú echa fuera a Belcebú, no, su reino está dividido y pronto desaparecerá. Todo lo contrario, cuando existe unidad, hay fuerza y poder. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 12, dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe, porque en la unidad de los 3 cordones hay fuerza y poder. Entonces, yo pienso que la desgracia más grande que sucedió en el mundo fue debido a la falta de unidad. Lo último que hizo Adán fue dejar sola a Eva en un lugar. En el huerto del Edén, la merced del diablo, si hubiesen estado juntos en mutuo acuerdo con la palabra que Dios les dijo, a lo mejor no hubiese sucedido la desgracia más grande de la humanidad. Lo más triste del caso es que la iglesia seguirá en desgracia mientras no haya unidad, un pueblo unido, por duro que sea el objetivo, no lograr alcanzar. Fíjese, por causa de la unidad, le servimos a un pueblo unido, por duro que sea el objetivo, lo logra alcanzar. Por causa de la unidad, no le servimos a un Dios que tiene todo el poder del universo. Somos el pueblo con mayor capacidad que existe en el mundo, pero sin unidad es como si estuviésemos sin Dios, y dice la palabra: separados de mí nada podéis hacer. Es como si no tuviéramos la capacidad, somos a veces inútiles. Acordémonos siempre de esta frase: la unidad, para bien o para mal, desata poder. La próxima clase vamos a ver un poco de ver cómo podemos estar juntos y no estar de acuerdo, ver parámetros de liderazgo en cuanto a los líderes y a la iglesia. Así que quedamos en esta parte y que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente sesión. Bendiciones.